Buenos días con todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase. Por favor, me comunican si es que pueden observar algún cambio en la PPT porque estoy probando hacer la, la presentación. A ver, vamos a resolver entonces este problema. ¿Se está observando la figura? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Ok, miren, este es bueno, puede ser casi un péndulo, ¿no? Pero es mancuerna quiere decir que son dos masas que están unidas por medio de una varilla. La masa M1 de una mancuerna de longitud L puede Profe, moverse, ¿sí? bueno, solamente se puede ver la PPT. No, si es que está presentando otra cosa, no. Pueden ver el título, o sea, dice mancuerna oscilante y la figurita. No, No. profesor, la carátula de mecánica clásica. Ah, ok. Entonces, voy a tener que cambiar a pantalla completa. Por alguna razón ahora no capta eso, ¿no? Ok, pantalla completa. Ok, este es el problema que se pretende resolver, pero fíjense, este es casi como un péndulo, ¿cierto? Es una mancuerna, hay dos masas, M1 y M2. Ojo, M1 es como si estuviese anclado a un alambre horizontal y M1 se puede mover. Obviamente que M2 se va a mover oscilando. Entonces, nos piden determinar las curvas que serán descritas por las masas M1 y M2 bajo la acción del peso, básicamente. Antes que nada, antes de entrar acá, vale la pena recordar, vamos a ver si antes de eso podemos ingresar página. Esta figurita que sacado de internet, miren, ese es el péndulo simple, ¿cierto? Ahí ya ven el DCL, ¿cierto? Y nosotros podemos escoger, digamos, la dirección tangencial y la radial para poder resolver este problema con el método de Newton, y muchos de ustedes probablemente se acuerden cómo resolver entonces ese problema con la metodología que nos han enseñado desde física 1, o sea, aplicando la segunda ley de Newton. A propósito de esto, acá ustedes, digamos, lo que haríamos si tendríamos que aplicar Lagrange, ¿cierto? Formalmente ponemos nuestro eje de coordenadas y le decimos, pues, vamos a poner que esto es X, ¿cierto? Y la vertical, a veces como usualmente nosotros debemos colocar, pues simplemente ahí colocamos Y.
Ojo, y nuestro nivel de referencia, muy importante para la energía potencial, pues vamos a colocar ahí, ¿no? Nivel de referencia. Ese es nuestro nivel de referencia. Listo, entonces usualmente lo que hacemos es, pues, debido a la simetría del problema, ¿cierto? Podemos utilizar lo que se conoce como las coordenadas polares, ¿no? X igual, bueno, en lugar de R vamos a ponerle L minúscula, y como el ángulo está ahí, pues X será coseno del ángulo teta, ¿ok? Fíjense, no, vamos a ver un poquito más grande, ¿sí? Y Y, vamos a cambiarle entonces acá a Y, borramos. Y en lugar de coseno, colocamos seno de alfa, ¿ok? Pero fíjense, como nosotros hemos elegido Y para arriba positivo, para la derecha en X positivo, entonces acá va signo menos, formalmente. Inmediatamente, ojo, inmediatamente de acá, si ya esto lo hacemos más operativo, ¿cierto? Vamos a hacer, mejor voy a hacer esto copy. Si a X le sacamos la derivada temporal, poner ahí, X, entonces L coseno de teta menos seno, y acá iría el teta punto, ¿no? ¿Listo? Lo mismo hacemos con Y. Y punto L, y en lugar, a ver, si mal no me equivoco es al revés, X acá es seno, y acá era coseno. Por la figurita, ojo, por la figurita, X sería L seno, entonces acá no sería negativo, sino sería coseno, y sí positivo, porque coseno, deriva de coseno, es seno, listo. Ahí tenemos entonces la energía cinética, que lo vamos a denotar con T. Recordemos que es un medio, masa por velocidad al cuadrado, igual, bueno, ahora sí vamos a colocar, bueno, m queda ahí, paréntesis. Entonces recordemos que la velocidad, como es el movimiento en el plano, tenemos X punto,
al cuadrado más y punto, vamos a ponerle punto ahí, al cuadrado. Y eso simplemente si reemplazamos, recuerden, aquí tengo L coseno de teta, teta punto. Aquí tendría L seno teta, teta punto para X punto y Y punto respectivamente. L es constante, coseno se va a elevar al cuadrado, seno se va a elevar al cuadrado, teta punto al cuadrado sale, entonces coseno cuadrado más seno cuadrado, básicamente lo que tendríamos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces acá iría un medio m, entonces saldría L al cuadrado X punto, entonces sería coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Y acá sería seno cuadrado. Y aquí sería teta punto al cuadrado. Esa es la idea. Y la forma que tiene la energía cinética entonces queda reducida. Esto que está en el paréntesis, recordemos, 1, ¿cierto? Pues queda así reducido. Era de esperarse porque nuestro sistema, bueno, tiene 2 grados de libertad, X, Y, ¿cierto? Pero debido a que la distancia entre el punto fijo, acá el punto fijo, y la esferita de masa m, pues es constante, entonces tenemos una restricción, 2 menos 1, 1, entonces tenemos solo un grado de libertad. Ok, ahora lo único que nos quedaría acá es escribir la energía potencial, ¿cierto? La energía potencial, vamos a escribirle así. La energía potencial entonces va a ser igual a mgy igual, formalmente es así, mgy, pero y, entonces ahora vamos a reemplazar menos mgl, ¿cierto? mgl por coseno del ángulo teta. Ojo, entonces ese es respecto al nivel, la línea roja acá. Entonces, ya tenemos entonces el potencial, la energía cinética, ¿okay? Y acto seguido, pues podemos ya escribir el lagrangiano, ¿cierto? Ojo, el lagrangiano es la energía cinética que ya está acá, menos, menos la energía potencial. Ok, entonces menos por menos, ojo, menos por menos está más. Entonces, ya tenemos
puede copiar a listo. Entonces ya tenemos el famoso lagrangiano. Ok. Y ahora lo que necesitamos es lo siguiente. Acto seguido. Necesitamos la derivada parcial de L con respecto, ojo, con respecto a la velocidad generalizada, ¿cierto? Es teta punto. Listo. Entonces, la derivada, ojo, teta punto, o sea, quiere decir que este no, este sí va a intervenir, derivada, entonces baja el 2 acá, y acá se queda con solamente teta punto. 2 con 2 se elimina, ¿cierto? Y quedaría solamente el término. Inmediatamente acá ustedes pueden poner al costado, ya inmediatamente o sea, ese término acá, recordemos, lo tienen que derivar de paréntesis y la expresión que. Entonces, derivamos esto y como m y l son constantes, entonces este queda derivado 2 veces. Listo. Ahora necesitamos la derivada de lagrangiano, pero respecto a la coordenada generalizada, no a la velocidad generalizada, sino a la coordenada generalizada. Ahí está. Recordemos entonces que es solamente con respecto a teta, entonces acá tenemos entonces coseno es menos seno y el signo menos. Listo, entonces ya tenemos la ecuación de Lagrange. Recordemos la ecuación de Lagrange. Es menos este término acá igual a 0. Si reemplazamos, entonces, si reemplazamos cada uno de los términos, aquí está, fíjense, este de acá, vamos a hacer un copy. Ok, este primer término, ya está. Menos, ojo, es importante acá, porque si se equivocan acá en el signo, nos va a salir otra ecuación totalmente diferente. Menos. Menos con menos da más. Entonces acá es más. Listo. Entonces ahí ustedes tienen la ecuación de movimiento.
Esa es la ecuación exacta. El signo menos voy a sacar, ¿no? Ya. Ojo, esta ecuación es la ecuación para el péndulo simple. ¿Okay? Péndulo simple. Para el péndulo simple. Ojo, este es digamos, una ecuación que no es trivial. Ojo, no es trivial. Porque ahí tenemos el seno del ángulo. No es el ángulo, es el seno del ángulo. De tal manera que para resolver esta ecuación de movimiento se requiere cálculos aproximados. Sin embargo, aquí hay una posibilidad, ¿cierto?, que el problema del péndulo simple se limite aún más, pero no referente a sus coordenadas, sino al valor que puede tomar la única coordenada que hemos tomado en cuenta acá, es el ángulo teta. Si el ángulo teta es pequeño, dicen pequeño, ¿cierto? Entonces, esta ecuación se reduce, en lugar de escribir seno de teta, escribimos teta y encontramos la famosa ecuación del péndulo matemático, péndulo simple, que realiza oscilaciones pequeñas, el cual lo podemos resolver mediante las funciones periódicas seno, coseno, y corresponde al movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces, esta ecuación de acá, repito, es la ecuación exacta de movimiento para el péndulo simple. ¿Se puede resolver este problema? Por supuesto que sí. El método de resolución es diverso, pero, ojo, no se puede resolver de manera exacta. Se tiene que utilizar aproximaciones. ¿Okay? Entonces, muy importante que tengan en cuenta la resolución de el péndulo simple. ¿Okay? En realidad no es tan simple que digamos. Es simple si es que el ángulo de desviación con respecto a la vertical es pequeño. Ok, vamos entonces ahora con el problema que habíamos planteado. Fíjense, este es casi como un péndulo, con la excepción de que hay otra masa en puntos, bueno, no vamos a decir punto fijo, porque en este caso M1 se puede mover en la dirección horizontal. Y bueno, M2 obviamente se va a empezar a balancear, ¿no? Asumimos entonces que estamos en presencia del campo gravitacional. Y en este caso importante, entonces, bueno, acá no le he puesto el ángulo teta, sino el ángulo phi. Ok, entonces vamos a ver. En primer lugar, algo que ya ustedes lo saben de manera mecánica, bueno, como es el movimiento sin el plano, entonces Z1, que es la coordenada Z de M1 y Z2 de M2, va a ser igual a 0, dos restricciones, dos ligaduras. Y1, o sea, digamos, la coordenada vertical de M1 va a ser 0, porque solo se puede mover en la horizontal. Ya van 3, ¿ok? 3 ligaduras falsas. Y por último, la distancia entre M1 y M2 es constante, ¿no? Y es igual a L, el cual nosotros lo expresamos de esta manera, ¿no? A través de las coordenadas de M1 y M2.
Entonces, como hay 4 ligaduras, ¿cierto? Total 6, porque son dos partículas, ¿cierto? Entonces tenemos 2 grados de libertad. Las coordenadas generalizadas convenientes en este caso, pues van a ser 2. Ojo, recuerden que M1, a diferencia del péndulo simple, que el punto fijo no se mueve, por eso es que no es coordenada. Pero M1 sí se va a mover, por lo tanto va a tener pues una posición con respecto al tiempo, va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces, formalmente lo que hacemos es, bueno, digamos así, Q1, una coordenada generalizada, va a ser X1, la posición en la horizontal de M1, y el ángulo, que es Q2. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces, digamos, la manera entonces cómo podemos expresar X1, X2, Y1, Y2, que vendrían a ser las coordenadas cartesianas de M1 y M2 expresadas en función de las coordenadas generalizadas. Entonces, X1, Q1, Y1, Z1 igual a 0, X2 va a ser Q1, ¿cierto? Que es en realidad X1, más L seno del ángulo, ¿no? O sea, para la dirección horizontal. Y2 va a ser L coseno del ángulo, simplemente. Y bueno, Z2 igual a 0. ¿Okay? Entonces, recordemos que acá el punto fijo del péndulo simple ahora ya no es fijo, sino se está moviendo, ¿no? Y tiene una masa mu. De tal manera que ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestras coordenadas de las partículas M1 y M2 expresadas a través de las coordenadas generalizadas, pues procedemos a escribir la energía cinética. Primero se debe acostumbrar a escribir tal como pues, nosotros lo definimos a través de las coordenadas cartesianas para estar claros, ¿cierto? Un medio M1 X1 punto al cuadrado más un medio de la masa 2 y sus derivadas elevado al cuadrado. Las coordenadas de M2. Entonces, ahora reemplazamos utilizando la fórmula acá de transformación. ¿Cierto? X1 si derivamos es Q1 punto, X2 punto sería X1 punto, y ahí tendríamos que derivar el seno de Q2. Y lo mismo para Q2. Entonces, ahí tenemos la energía cinética. Ojo, la energía cinética, entonces, en nuestro sistema, ya expresada a través de las coordenadas generalizadas. Recordemos, tenemos 2 coordenadas generalizadas. ¿Sí? 2 coordenadas generalizadas. Volvemos a hacer un check. A ver, ok. Fíjense, acá se puede observar cómo la energía cinética no solo está compuesto, ojo, no solo está compuesto de las velocidades elevadas al cuadrado, ¿no? Para Q1, ahí Q1 punto al cuadrado, está bien, ahí no hay problema, ¿cierto? En el segundo término, con respecto a M2, ahí tenemos también L cuadrado. Q2 punto al cuadrado, eso
Y ahí tenemos el término en el cual se observa la multiplicación de las dos velocidades, Q1 punto, Q2 punto, y coseno de X. ¿Okay? Entonces, miren, ese es entonces justamente en la clase pasada o antepasada hemos visto pues que la energía cinética tenía pues digamos su forma, como se escribe, eh, tres términos, ¿no? Las velocidades generalizadas al cuadrado, las velocidades que se podían multiplicar si había más de una partícula en el sistema, y inclusive un término que podía ser constante. ¿Okay? Para la energía potencial, entonces, encontramos, vamos a elegir, ojo, vamos a elegir como ya lo habíamos hecho incluso para el péndulo simple, una línea de referencia justamente a nivel de la horizontal por donde se está moviendo M1, por lo tanto el potencial de M1, 0, el potencial de M2, ojo, es menos M2 GL por coseno, por coseno, de tal manera que el potencial del sistema simplemente vamos a llamarle V sin ningún subíndice, ¿cierto? Va a ser igual a menos M2 GL coseno de la. Y entonces ya estamos entonces en capacidad de escribir el lagrangiano o la función de Lagrange. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los tres términos, bueno, en realidad son más, pero lo hemos escrito así, M1 más M2 por Q1 punto al cuadrado. ¿Okay? Y con respecto a solamente M2, miren los términos que tienen, los términos, y el potencial. ¿No? Recordemos menos con menos da más, entonces ahí tenemos la función de Lagrange. Acto seguido, ¿cierto? Bueno, acá hay una acotación, dice, antes de continuar, considerando el procedimiento concreto de solución, hablemos sobre los conceptos que son evidentemente importantes para las discusiones posteriores. Entonces, vamos, ojo, antes de seguir con la solución, obviamente, vamos a introducir conceptos que probablemente nosotros ya lo conocíamos, solamente que acá, digamos, se introduce la palabra generalizado. Lo vamos a simplemente definir como momento generalizado a la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a la velocidad generalizada, ¿no? En analogía a lo que nosotros, pues, hacíamos antes, ¿no? Entonces, ojo, respecto a la velocidad generalizada, derivada parcial. Ok. A propósito del momento generalizado, es momento de hacer una definición de coordenada cíclica. ¿Okay? Tenga en cuenta entonces esto, muy importante. Coordenada cíclica, a ver, ¿a qué se le denomina una coordenada cíclica? Dice, cada coordenada cíclica, ojo, conduce automáticamente a una ley de conservación, o sea, prácticamente me da una integral de movimiento. Por esta razón, siempre se deben elegir las coordenadas generalizadas de manera que un número máximo de ellas ya sean cíclicas, ¿no? Lo posible. Pero eso a priori, digamos, es difícil de ver, pero
la idea acá va a ser que ustedes al escoger sus coordenadas generalizadas detecten cuáles son esas coordenadas cíclicas, cómo detectarlas. Entonces, ¿cómo vamos a detectar? Justamente aquí está. Entonces, si Q sub J es una coordenada cíclica, ojo, cíclica, quiere decir que la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a esta coordenada es exactamente igual a 0. Si eso es así, ¿ok? Entonces, la derivada parcial de L con respecto a la coordenada generalizada es una constante. ¿Ok? Es una constante. De tal manera que P, ojo, P sub J, que es el momento, es constante. Ojo, acá pues nos trae acotación, ¿cierto? La primera ley de Newton, ¿recuerdo? MB, o sea, momento lineal, igual si es constante, pues eso quiere decir, obviamente la masa tiene que ser previamente una magnitud constante. Entonces la velocidad es constante, quiere decir que la partícula se mueve en línea recta, en ese eje, y tenemos entonces una integral de movimiento. Entonces, fácil, ojo, esto no es complicado, simplemente verifique la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a esa coordenada general. Si es igual a 0, implica que el momento generalizado respecto a la velocidad generalizada correspondiente es entonces una magnitud constante. Ahora vamos a ver, en nuestro ejemplo, vamos a ver probablemente entonces que Q1 va a ser esa coordenada. Entonces, primero verificamos entonces P1 de L respecto a Q sub 1 punto. O sea, vamos bueno, vamos a regresar a la función de Lagrange para que ustedes verifiquen. Fíjense, recordemos que nuestro sistema tiene dos coordenadas generalizadas, Q1 y Q2. Ahora, ustedes pueden observar la fórmula 51, 1.51, que tenemos las velocidades generalizadas Q1 punto y Q2 punto presentes en la función. Luego, la coordenada, ojo, no la velocidad generalizada, sino la coordenada generalizada Q1 no se encuentra presente. Solamente está Q2 ahí a través del coseno, es el ángulo. Quiere decir, si ustedes derivan L con respecto a Q1, va a ser 0. ¿Correcto? Entonces, si es 0, pues por eso habíamos hecho esta pausa acá. Coordenada cíclica. Entonces asumimos que Q1 es una coordenada cíclica. Por lo tanto, P sub 1, que es la derivada parcial de L con respecto a la coordenada generalizada Q1 punto, debe ser una magnitud constante. ¿Ok? Importante porque, ojo, acá me va a permitir establecer un nexo entre la velocidad generalizada 1 y la velocidad generalizada 2, ¿no? Lo cual nos puede servir bastante en la resolución de la ecuación de movimiento. Entonces, lo que hago acá es simplemente, bueno, como es una constante, le llamo C y despejo Q1 punto. ¿Cierto? Q1 punto. Entonces, esto va a ser muy importante. Ahora podemos proceder a integrar. Ok, entonces integral a la izquierda, integral a la derecha.
separación de variables, de t pasa al otro lado y ahí tenemos c por t. Si, ojo, si derivamos lo que acabamos de encontrar, pues tenemos que volver a la ecuación anterior. Ok, entonces ahí tenemos entonces la integral, ¿no? Básicamente, pues estaba hecho de tal manera que integrando una vez era posible incluso calcular mentalmente, porque ahí tenemos el coseno arriba, su derivada es el seno, ¿cierto? Y con respecto a tiempo. Recordemos, entonces, son dos partículas, dos posiciones iniciales y dos velocidades iniciales. En total son 4 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son tales que vamos a decir que la posición inicial de M1, 0, TQ2, ojo, se puede poner un valor constante, acá hemos preferido colocar 0. ¿Okay? La velocidad inicial, cuando t es igual a 0, pues esto se puede deducir de acá. Y igual el ángulo inicial, digamos, la frecuencia inicial, vamos a considerar omega sub 0. ¿Ok? Entonces, esas vendrían a representar entonces, las condiciones iniciales. Ahora, una primera consecuencia de este supuesto es que, pues, si reemplazamos en la ecuación, en la solución después de integrar, recordemos que ahí tenemos una constante c y otra constante a. Entonces, la primera consecuencia inmediata que podemos deducir es esta. A partir, ojo, a partir de las condiciones iniciales 1,54. A0, C0. ¿Eso qué quiere decir? Miren, pues ya tenemos algo muy importante. Si C es igual a 0, A0, pues ya tenemos X, ¿no? Bueno, la posición, vamos a decir así, de M1 como función del tiempo de manera explícita, ya o sea, podemos imaginarnos cómo es que va a cambiar posición. Luego, a ver, vamos a volver ahí. Entonces, para M1 tendríamos entonces toda esta información si queremos caracterizar su movimiento. Ahora, utilizando las fórmulas de transformación, que acá juega un rol muy importante, mantener ese, digamos, ese nexo entre X y las coordenadas generalizadas, pues recordemos X2 Y2 y bueno, Z2 es básicamente trivial, es siempre 0. Ok, ¿por qué es importante entonces acá, digamos, la presentación de la función de las posiciones? Porque es la única manera de determinar, digamos, cómo se está moviendo, ¿no? ¿Cuál es la curva que describe este sistema? Ok, entonces, acá viene
detalle, si ustedes agarran x2, elevan al cuadrado y lo dividen entre esa expresión que ustedes están observando en 1.56, o sea, el coeficiente que acompaña al seno, ¿cierto? Luego sumamos y2 al cuadrado, lo dividimos entre L al cuadrado, o sea, el coeficiente que está multiplicando al coseno, ¿cierto? Entonces resulta que eso da igual a 1. Ok, entonces ustedes pueden verificar entonces que esa combinación, los cuadrados de las coordenadas de M2, conforman entonces una elipse. Entonces la masa M2 pasa por una parte de una elipse con el semieje horizontal, o sea, lo que está en el denominador, está elevado al cuadrado, y el semieje vertical, que en este caso sería L. Y recordemos, siempre es importante acá, ojo, para volver al caso del péndulo simple, lo que tendríamos que hacer es que el punto fijo, que siempre está presente en el péndulo simple, hacer que M1 pues sea pues, una masa terriblemente grande. Entonces, en el límite, cuando M1 tiende al infinito, entonces lo que deberíamos obtener de las soluciones que nosotros hemos obtenido, la solución para el péndulo simple. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque deberíamos obtener esa solución. Entonces, bueno, acá hemos hecho prácticamente, fíjense, de una coordenada cíclica se puede obtener mucha información y se puede resolver de inmediato algunos aspectos del movimiento de nuestro sistema. Entonces, recordemos que acá no habíamos llegado a la ecuación de movimiento, solamente habíamos utilizado el hecho de que Q1 era una coordenada cíclica. Muy importante. Entonces, seguimos adelante. Habíamos hecho otra pausa en el problema, ¿cierto? Ahora sí, volviendo a las anteriores fórmulas, ¿cierto? La derivada de la función de Lagrange con respecto a la coordenada generalizada Q2, lo tenemos ahí. El otro término que entra en la composición de las ecuaciones de Lagrange, ahí lo tenemos, ¿cierto? La derivada de L con respecto a Q2, la inserción entonces en la ecuación de Lagrange conlleva a esta ecuación de movimiento. Recordemos que nuestro sistema estaba conformado por 2 grados de libertad, o sea, quiere decir que teníamos ecuaciones de Lagrange para Q1 y ecuaciones de Lagrange para Q2, pero para Q1 no ha sido necesario desplegar, pues se puede hacer, se llega a lo mismo, pero como habíamos detectado que existía una variable cíclica, pues ya habíamos procedido a deducir algunas características del movimiento de este sistema. Ahora, para el caso de la coordenada generalizada Q2, recordemos, entonces no es cíclica, entonces por lo tanto seguimos con la receta, ¿cierto? Y fíjense, aquí es donde presentamos la ecuación de movimiento. Era de esperarse, obviamente, que en la ecuación de movimiento para la variable Q2 también esté presente
Q1 porque son ecuaciones acopladas, ¿cierto? Pero ya nosotros tenemos Q1 escrita de manera explícita la solución para como función del tiempo, de tal manera que es cuestión solamente de derivar dos veces y colocar en la ecuación 1,58. Correcto, pero fíjense bien, es muy parecido al péndulo simple. Si obviamos el término que se encuentra en el medio, ¿cierto? Que ya sabemos cómo expresarlo, pues tendríamos igual que la ecuación de movimiento del péndulo simple, ¿no? GL solamente divido entre L al cuadrado todo, y tendríamos G sobre L seno del ángulo, ¿no? Parte. Entonces, fíjense, interesante. Y como es ya una tradición, ¿no? Para ese tipo de problemas que son típicamente no lineales, acostumbramos a, entre comillas, linealizarlo, de tal manera que pues pedimos que los ángulos de desviación con respecto a la vertical sean pequeños. Entonces, lo que hacemos es simplemente el coseno de Q2 o coseno del ángulo, pues cuando es pequeño es aproximadamente 1 y el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo mismo, el cual pues, se va a cumplir, digamos, de manera excelente a medida que pues, nos acerquemos a cero, ¿no? Para, para ángulos muy pequeños. Por lo que la ecuación de movimiento 1,58, sin ninguna aproximación, ojo, resulte en lo siguiente, ¿no? Ok, ojo, si asumimos que el ángulo es pequeño, las soluciones que nosotros habíamos obtenido para la otra variable, fíjense, ahí tienen seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, si phi es pequeño, entonces simplemente sería phi. ¿Ok? Importante ahí mencionar. Entonces, eso es lo que se está recordando acá. De tal manera que x1, 2 puntos, o sea, doble derivada temporal, pues va a tener esa. O sea que lo puedo expresar, ojo, en función de Q2, de tal manera que la ecuación diferencial en el que intervienen Q2 y Q1, pues se homogenice, ¿cierto? Y solo sea respecto a Q2. Y tendríamos esta expresión de acá. Ojo, recordando que el ángulo de desviación es pequeño. Y fíjense, casi parecido al péndulo físico, excepto que acá tenemos la suma de las masas en el numerador y la masa M1 en el denominador. Ok, y bueno, ya ustedes, a partir de acá, ustedes pueden optar por el método de solución que ustedes consideren pertinente, ¿cierto? Esta es una manera de resolver lo que normalmente se hace con una función exponencial. Bueno, acá de frente estamos colocando senos y cosenos. Ok, acá van a jugar un rol muy importante las condiciones iniciales. Siempre que haya un problema, las condiciones iniciales son muy importantes. Okay, entonces, a la solución aquí propuesta,
A coseno omega t, B seno omega t. Simplemente entonces, verificando las condiciones iniciales, A va a ser 0, B omega va a ser omega sub 0, de tal manera que el ángulo, ¿cierto?, va a satisfacer entonces esta relación, o sea que el ángulo varía según el seno de omega t, donde omega, ojo, omega, ya lo habíamos observado en la ecuación de movimiento, es G sobre L, lo que era normal, ¿cierto?, por el péndulo simple, multiplicado por este coeficiente compuesto de la suma de las masas en el numerador y la masa m. Entonces, un problema típico, ¿cierto?, típico de esta mancuerna oscilante, pues sería hallar la frecuencia, ¿no?, la frecuencia de oscilación. Entonces, G 9,81, L les dan como dato, la masa M1 igual dato, M2 dato, M1. Entonces, ahí podríamos obtener los valores, ¿no? En caso de que M1, M2, por ejemplo, si fuesen iguales, sería 2M entre M2. O sea, 2 veces G sobre L. O sea, saldría raíz de 2 veces la frecuencia de un péndulo simple con oscilaciones pequeñas. Hay otra variante, ¿cierto?, de péndulo, el conocido péndulo cicloidal. Básicamente, si ustedes siguen la huella, la trayectoria, un punto es esfera o rueda, de radio R mayúscula, pues ustedes están observando la trayectoria de ese punto, que va a ser un cicloide. Entonces, si una partícula de masa m se mueve en el campo gravitacional de la Tierra por una curva cicloidal, ¿cierto?, esta puede realizar esta acción que nosotros estamos observando en el gráfico. Entonces, esto es posible con la rodadura o rodaje de una rueda, ahí está, radio R, en un plano horizontal, sin resbalarse, por eso sin deslizamiento. Entonces acá vamos a tener entonces, digamos, los parámetros, las variables que nosotros vamos a contemplar para poder caracterizar este movimiento. Entonces, primero escribimos la fórmula de transformación, ¿no?, de las coordenadas cartesianas de x y y en función, pues, de las que nosotros vamos a considerar las adecuadas coordenadas generalizadas que nos permitan caracterizar este movimiento. En este caso vamos a utilizar entonces parámetro R, que es una magnitud constante acá, y lo que va a ir cambiando es justamente el ángulo. Ok, entonces ese ángulo phi que acá se considera es justamente el que me va a determinar entonces, me va a permitir caracterizar este movimiento. Igual la vertical, ¿cierto?, va a estar entonces determinada por el radio y el ángulo otra vez, solamente que en este caso 1 menos coseno. Una vez representada entonces las coordenadas cartesianas x y en función, en este caso, del ángulo phi, el radio, nosotros podemos ya proceder bueno, acá hay un
información adicional. El primer término para X, R', es simplemente la condición de desenrollamiento. El segundo se debe a la rotación de la rueda, por eso uno es R' y R seno de teta. Recordemos, si ustedes observan la fórmula 160, o bien X o bien Y, cualquiera de los dos puede ser representado por medio de el otro, ¿no? Porque todos dependen de R y phi. A ver, entonces la ecuación 160 dice... bueno, las restricciones, obviamente, si el movimiento es en el plano, z es igual a 0, como era de esperarse. Okay, era de esperarse que acá la única coordenada, o la única variable generalizada va a ser el ángulo. Recordemos, R es constante. Entonces ya podemos proceder a hacer la derivada con respecto al tiempo de X y Y para obtener la energía cinética, ¿cierto? Y ahí tenemos la energía cinética. Para la energía potencial, básicamente lo mismo, solamente que ahora Y pues, es reemplazada por la expresión que nosotros habíamos obtenido. Entonces, recordemos que Lagrange es T menos V. Ahí tenemos T y tenemos V. Entonces, acá ya hemos procedido a sacar la deriva parcial de L con respecto a la velocidad generalizada. Recordemos que solo la parte de la energía cinética tiene Q punto como variables. Entonces, ahí obtenemos. ¿Qué más? Ahora procedemos a hacer el diferencial temporal. ¿Okay? La derivada con respecto a Q, sí tenemos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer digamos, una pequeña transformación. 1 más coseno de Q lo podemos describir como 2 veces el coseno cuadrado del ángulo de la mitad, ¿no? Es prácticamente una formulita de trigonometría. Y el otro con respecto al seno, ¿no? El seno de Q puede ser escrito como 2 veces el seno del ángulo de la mitad por el coseno del ángulo de la mitad. Otra vez, formulita de trigonometría. Con esos arreglos, ¿ok? Con esos arreglos vamos a encontrar la siguiente expresión para la ecuación de movimiento. ¿Ok? 2 veces Q, 2 puntos, la doble derivada de Q con respecto al tiempo por el coseno del ángulo menos Q punto seno. Entonces, esta es una ecuación que obviamente implica, digamos, un trabajo adicional si queremos resolver esta ecuación. Entonces, así escrito, pues, digamos que podemos reconocer el primer término donde está la aceleración, ¿ok? Generalizada, está multiplicada por el coseno. Entonces, algo extraño, el 2 se puede obviar. El último término, antes de la igualdad a 0, tenemos el seno de un ángulo, ahí está, eso sí se reconoce, G sobre R, péndulo simple es G sobre L, aquí es G sobre R, entonces ahí, bueno, se puede decir que por ahí vamos. Y bueno, el término de medio es típicamente algo diferente.
a lo que solíamos encontrar en el péndulo simple o la familia de los péndulos. Miren, esta ecuación que pues parecía un poco extraña, altamente extraña, se puede escribir, fíjese, de esta manera, pues es una cosa interesante, ¿no? Que si ustedes derivan dos veces la función seno del ángulo de la mitad, ustedes van a encontrar justamente los dos términos que se ven en la ecuación línea arriba. Y bueno, el otro término es mucho más sencillo de manejar. ¿Ok? Probablemente hayamos dividido entre 2 o 4 para que ella salga a G sobre 4R. Entonces, fíjense bien, entonces si yo introduzco una nueva variable que va a ser el seno del ángulo de la mitad, como si fuese una nueva variable U, por ejemplo, entonces tendría U dos puntos más G sobre 4 U igual a 0. Parece bastante interesante. Ok, recordemos que Q sobre 2 es phi sobre 2. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, el péndulo cicloidal obedece a una ecuación de oscilación, pero para el seno del ángulo de la mitad, con una frecuencia típica, o el 4 le hemos sacado fuera de la raíz, sería 1/2 G sobre R. Entonces, la solución general, ¿cierto? Para poder expresar el ángulo como función del tiempo, va a ser 2 veces el arcoseno de la expresión que ustedes están observando ahí, AB, donde A y B, pues, las constantes que deben ser deducidas a partir de las condiciones iniciales. Ojo, muy importante para hacer la diferencia, en el caso del péndulo simple, ojo, la frecuencia de oscilación depende de la amplitud de la oscilación. La suposición habitual de que el seno del ángulo, ojo, el seno del ángulo es igual al ángulo cuando las oscilaciones son pequeñas, ¿ok? No funcionan, pues, si el ángulo, por ejemplo, si soltamos inclusive el péndulo simple a partir de un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. Entonces no va a ser posible, o sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces, en el caso acá discutido, nosotros hemos encontrado un movimiento geométrico de ese punto, cuya masa es m, el cual pasa o el cual tiene un periodo que no depende de la amplitud de oscilación. ¿Okay? Y en cierto sentido es correcto porque es una rueda, la rueda es rígida, ¿cierto? Y simplemente está rodando. Ok, entonces, hasta acá avanzamos, hasta la Fórmula 1.64. Ok, y continuamos el día lunes, probablemente ya nos dediquemos a hacer ejercicios para que ustedes pues tengan la oportunidad de entender mejor el formalismo de Lagrange.
Ok, entonces, eso sería todo. Si hay alguna duda, ustedes pueden empezar a hacer las preguntas correspondientes. Ojo.